quiera comienza ya con el tema. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches y muchas bendiciones para nuestros hermanos y amigos seguidores. Siempre que hago estas directas me gusta mucho más entrar en los temas, ¿no? En los temas que separan o en las polémicas que separan. Y nuestra intención es siempre buscar la unidad, abrir los campos de comprensión, de entendimiento que nos dio Shedda, de poder comprender lo que hacemos. Entonces siempre me voy a enfocar en estos temas, ¿no? Temas que son muy polémicos en nuestra tradición afrocubana y que en vez de aportarnos a nosotros lo que realmente buscamos en esencia, lo que realmente necesitamos en esencia, lo que deberíamos nosotros practicar como fundamento, como nuestro trabajo cotidiano, lo que podemos ofrecer, y que realmente, en vez de crear de esto 7 y 15 de 4 ojos, y Aliquín de 3 ojos, que también crean polémicas, crean separativismo, crean separaciones entre amigos, entre padrinos, ahijados. Los siguientes temas, que siempre, de los cuales hablaré, van a tratar siempre de buscar un entendimiento, una forma de podernos entender y no complacer, sino de que cada cual que haga su ritual se sienta complacido. Yo no soy el que tengo que complacer, sino que aquella persona que haga su ritual se sienta complacido con lo que hace, tenga un mínimo o un máximo o un adecuado entendimiento a lo que hace y no subestimar el ritual de otro. Sencillamente, si entiendo el mío, no debo preocuparme ni me debe preocupar a mí el ritual del otro, siempre y cuando, como siempre decimos en mi fama, guay, fanila y en mi final logo, siempre y cuando te den resultados. Esta polémica que trata de Coco y de Obbi Colá la lleva muchos años lleva esta polémica. Me preguntan muchas personas, muchos abalabos, hasta inclusive muchos olochas, de que cuál es más efectivo cuando uno va a ofrecerle a la divinidad Obbi. ¿Cuál es más efectivo? Un grupo opina que el más tradicional, el más efectivo es el Coco Agban, el tradicional de nosotros. Hay otros que opinan que es la nuez de Colá, porque es la legítima de la cultura yoruba. Sin embargo, en el documento que se publica en el día de hoy, ahí yo pongo para que lo analicen, para que lo interioricen y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Hay varios modelos, ¿no? Y varias formas de ofrecer o de conectarse con la divinidad, que en definitiva es la intención cuando se le da coco, así tradicionalmente dicho, cuando se le da coco a la divinidad, que uno está buscando en qué estado anímico, en qué estado espiritual está esta divinidad cuando vamos a ofrecerle un sacrificio, o cuando le vamos a poner un actimún, o cuando vamos, no sé, a consultar el oráculo de Ifá o el oráculo de Tilogún. Tenemos que ofrecerle como comida, como alimento, este coco, para saber en qué estado está, en cuál de los 5 estados espirituales puede encontrarse la divinidad, y nosotros con mayor seguridad sabemos si la ofrenda se va a recibir para bien, si hay determinados obstáculos, determinadas adversidades que nos rodean, o el momento no es favorable, o el lugar no es el adecuado,
o lo que vimos, o lo que entendemos, o lo que queremos ofrecer, tampoco hace falta en ese momento. No fue indicado, sencillamente fue pensado. Y el coco tiene estas características que nos dan el estado anímico, espiritual, y más que eso, nos dan la garantía de poder ellos recibir lo que queremos ofrecer, o estar dispuestos, en este caso, cuando se trata de adivinación. Adivinidad. Le damos coco a Orúmila o a Ifá, y el coco que nos indica si Orúmila o Ifá se encuentra dispuesto a ofrecernos el resultado de la adivinación que estamos pidiendo o que estamos solicitando. Entonces, ahí el dilema. Cuando aparece ahí, como aparece en el documento, la palabra agüe, que se trata de secciones de frutos o determinadas nueces, yo siempre he considerado muy particularmente que es el mensaje que nos traen determinados frutos cuando caen de los árboles. Aquí muchos avalados de la antigüedad decían que la palabra Ifá, tan sencilla así, tan escueta como se escribe y se pronuncia, Ifá, con 3 letras exactamente, significaba frutos que caen solo de los árboles. Y realmente, filosóficamente, entiendo que puede ser así. Cuando un fruto cae de un árbol, puede mandarnos un mensaje, tanto para bien, también como para mal. Y al mismo tiempo, cuando el fruto cae del árbol, nos está mostrando en qué condiciones se encuentra. Si es un fruto listo para comer, o un fruto que no está listo para comer. O un fruto que realmente no nos pertenece, sino que les pertenece a otras especies, animales o sencillamente a la propia madre tierra. Y considero que por ahí anda la idea filosófica de la caída de esta nuez o determinado fruto. Entonces, para mí, no ha sido nunca una problemática, nunca ha sido nada, no sé, imposible o nada errado, ni la considero ni como una barbaridad. Aquella persona que para comunicarse y ver la satisfacción o ver de qué forma se encuentra su divinidad y en qué disposición se encuentra la divinidad para poder trabajar con ella o ofrecerle algún tipo de sacrificio o ofrenda de comida, un atimú, o sencillamente para consultar sus oráculos, creo que se puede hacer con el coco, también se puede hacer con las nueces de cola, también con el orobo. He conversado con algunos yorubas y hay determinados linajes que también se utilizan las semillas de las nueces de maní, parten el maní, y con eso también se ha preguntado. Así que hay muy disímiles formas y frutos que se han utilizado ancestralmente. No han sido, no se han proliferado ese tipo de enseñanza o metodología por determinadas circunstancias coyunturales de la falta de uno, la ausencia de otro, el no conocimiento de uno ni de otro, y entonces realmente, como toda cultura, como toda tradición, como todo costumbrismo, lo más que se llevó en Cuba, lo que más se practicó en Cuba fue con el coco de agua, que sus secciones están bastante adecuadas o son bastante adecuadas para uno poder ver la diferencia y poder establecer o clasificar las 5 tiradas cuando sus cotiledones caen converso, cóncavo, etcétera, sus partes, sus secciones, que es realmente lo que uno necesita. Si nos remontamos a la historia de Ño Carlos Ardeville cuando tiró, hay quien dice, la parte de la historia, o historiadores hablan de la naranja, cáscara de naranja, otros hablan de la semilla de mango, pero en definitiva no lo hizo con lo que estaba establecido, ni con nueces de cola,
ni siquiera con las chapitas de coco, muy tradicional en la tradición afrocubana. Sin embargo, según esta historia, se adivinó, pudo adivinar, pudo dar un mensaje, y eso se convirtió en algo notorio en la historia de los afrodescendientes y los afrocubanos y los seguidores de estas tradiciones de origen nigeriano y también de todas de origen africano. Entonces esto nos explica de que la naturaleza está mucho más allá y los mensajes que ella trae están mucho más allá que la comprensión humana. La comprensión humana a veces es la que crea los conflictos, porque esto es así, porque determinado linaje es así, y se categoriza que eso es así, es nuez de colar, porque si no es nuez de colar, no hay comunicación con la divinidad. Yo siempre voy, más que a los libros, que son muy importantes, por cierto, las bibliografías, que son muy importantes, por cierto, yo siempre me baso más en la experiencia, en lo vivido, en los resultados, en los hechos. Y en muchas oportunidades, en situaciones críticas, en momentos críticos, en momentos rituales críticos, según nuestra concepción, el coco habla y nos manda un mensaje. El mensaje que cuestionamos lo responde de una forma clara y una forma bastante adecuada al tema que estamos nosotros cuestionando en ese momento. También, por supuesto, como el Guayna Lobo tiene como característica, ¿no?, unir todo lo que tenga que ver con la cultura afrocubana y más la cultura nigeriana en diferentes épocas y en diferentes regiones. Quiere decir que nosotros vemos el ifismo como un todo que por determinadas circunstancias sociohistóricas se dividió durante el tiempo de la imposición católica de evangelizar nuestros pensamientos. Hubo una disensión, hubo una disgregación de familias, tanto las familias en Nigeria como las familias en Cuba. Y todo esto conllevó a determinados criterios y formas de pensamiento totalmente diferentes a la forma de origen. Entonces, para Ifá Lobo, es una religión que tiene muchos espacios vacíos, es una religión que tiene muchas lagunas, es una religión que no llegó completa, es una religión que fue seccionada, como se hizo en Ogundamey y el pez, que se partió en dos mitades, pero para buscar la identidad nuevamente del pez hay que unificarlo. No quiere decir que como creó un conflicto, la división, dejó de ser pez. No, el pez uno. Creo que eso está sucediendo en nuestra religión. Vamos a cortar el pez a la mitad y ya el que cogió la parte de la cola identifica que los peces nada más que tienen cola y que cogió la parte de la cabeza categoriza que el pez nada más que tiene cabeza y no tiene cola. Entonces, no, el pez uno solo. Es un sencillo ejemplo, quizás un poco a lo bruto, pero lo que vale es la idea que quiero transmitir con este ejemplo, de que así pasa. Estoy convencido, por lo que he leído, por lo que he estudiado, por mi experiencia personal, que es bastante, por los años que llevo vinculado, por los años llevo no solamente estudiando, sino en la práctica, en la investigación, en diferentes zonas del país, con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de criterios. Llegué a la conclusión que ambos son efectivos en el momento de lo que se pretende hacer según el sistema, se puede llamar de adivinación, del coco, Obi, Agban, de Obi, Colá, ambos
se vale. Inclusive en la búsqueda, ahí está demostrado que ese Ocheville, esa historia de Ocheville, el rezo de Ocheville, no puede haber sido inventado por alguien. Se ve claramente de que eso es parte de un legado. No podemos decir que es el signo y la historia de Otrukon o Fun, que utilizan los nigerianos para dar ovícola, sea un invento. Creo que es correcto. No creo que el signo directo Obe, Atebe, directo un telú, el rezo, se ha inventado. Eso queda a criterio de cada cual. Sencillamente lo que hacemos es aportar lo que tenemos y que cada cual lo estudie, lo investigue después, de la manera de certificarlo propiamente, y si le es conveniente aplicarlo en su vida, y es una forma de ir menguando el conflicto en el sentido que estamos hablando en el día. De que quiera dar coco, es aceptado. Vuelvo a repetir, no categorizamos que sea así. Es un consejo, por mi experiencia. De que tenga coco y le va a dar coco a su santo, que le den coco. Aceptado. Tienen ahí el Ocheville, una historia bastante antigua, bastante conocida, de que quiera dar un bicolar, es aceptado, no está rompiendo ninguna tradición afrocubana, en lo absoluto, puede dar, nosotros lo hemos hecho. Damos escolar, o bicolar. Si queremos dar en un ambiente totalmente tradicionalista nigeriano, podemos utilizar el rezo de luz y también damos coco. En esencia, hay diferentes maneras que cumplen el mismo objetivo, y el mismo objetivo siempre se va a ver en la realidad cuando realmente se detecte una perturbación en el ámbito en el cual estamos realizando algún tipo de ritual o adivinación, y venga o Canaoyekun, o sea, todo, estas secciones boca abajo. La verdad de esta explicación o la verdad filosófica está en lo que venga posteriormente a la aparición de esta tirada. Cuando se vea realmente el resultado de esa tirada y notemos después con los hechos, con la realidad de que vino un fenómeno, de que una adversidad, de que una problemática, entonces podemos considerar que tanto uno como el otro valen. Hasta inclusive, si tengo duda o si tuviera duda, le voy a dar coco a los guerreros y a hecho le doy coco de agua. A Ogún le doy opicolá. Y a Osun le doy cacahuete, maní. Y después veo los resultados, que son realmente los que van a confirmar si hemos sido escuchados por la divinidad o no hemos sido escuchados por la divinidad. Porque yo creo que las invocaciones, más la fe que uno pone, más eso, el llamado logo, que uno pone mente, voz e intención, propósito, que uno pone en un ritual, todo eso realmente es lo que nos sirve o lo utilizamos para estar conectados con la divinidad, para tener la confirmación de que estamos vibrando con la divinidad, de que podamos asegurar realmente que la divinidad se manifiesta y está con nosotros. Y entonces, el resultado de la caída de estas 4 secciones, tenemos que confirmar realmente que no fue la ley de la casualidad, sino la ley de la causalidad. Que cuando los cocos cayeron 4 boca abajo, es porque una divinidad presente influyó a ese tipo de caída. Porque hay veces que se nos cae 4 pasos con la mano, estamos un poco entretenidos
no nos damos cuenta y caen y no podemos confirmar si esa tirada o el ideograma o la figura que cayó en ese momento en el suelo haya sido realmente un mensaje de una divinidad o no. Que por cierto, en otras culturas, en ciertas determinadas culturas, sí se sobreentiende eso, que le llaman mensajes de caída de determinados objetos, determinada posición, sin tantas invocaciones, pero en nuestra tradición, en nuestra cultura, sí hay una ética ritualista, la cual tenemos que respetar, la cual deberíamos de seguir. Hasta inclusive de eso hay mucha, no solamente se forma el conflicto en lo que es el coco y la nuez de cola, el conflicto está si los santeros no pueden decir el ochembile, si solamente este rezo es netamente de babalao, y también esos conflictos se han producido bastante. Y entonces siempre hemos considerado de que hubo un primero dentro de la mitología, siempre hubo un primero que lo hizo. Y ese primero, desde el punto de vista alegórico, debería de ser llamado o llamar la atención de ese primero que hizo lo que hizo, como Ushel-Vile, que fue el primero que estableció en nuestra mitología, en nuestra cosmología, fue el primero que lanzó el coco y tenía el conocimiento y se lo enseñó tanto a sus hijos como a su hijastro, según la leyenda de Adiato. Entonces, para uno utilizar un elemento mágico religioso, está estipulado y se considera que primero se debe llamar o llamar la atención al primero que lo hizo, por un problema ético y de respeto. Si voy a utilizar el coco, primero debo de llamar a Ochepile. Pero creo que eso no debe ser, en mi opinión, no debe ser potestativo de nadie, sino sencillamente puede ser empleado por todas aquellas personas que utilizan ese elemento mágico religioso. Si voy a utilizar la navaja en algún tipo de ceremonial, yo creo que todo el que pretenda utilizarla en un ritual de barbería ceremonial debería llamar la atención de Osalufo Bellón, porque fue el primero que lo utilizó para estos menesteres. Entonces, yo creo que no debería ser nadie en específico que se arrogue la autoridad única de poder llamar la atención a este espíritu, porque no estoy consagrado en Ifá. Es decir, que también yo lo entiendo así en lo particular y no veo consecuencias, porque siempre entiendo que lo que está mal hecho, lo que hagas mal, el mal que tú hagas, te vuelvo por la mano de los tumares, o de Dios también, como se le llama, trae consecuencias. Entonces, fundamentalmente, si lo haces y realmente es un tabú contra los principios religiosos o contra la sabiduría natural, va a haber consecuencias. Entonces, la consecuencia es la respuesta a lo mal hecho, la respuesta a lo que no se puede hacer. Son las consecuencias. Porque hay mucha gente que pretenden y presumen de hacer las cosas correctas. Hago las cosas bien hechas. Y lo que yo hago es como es. Sin embargo, tienen consecuencias y no las toman en cuenta. Eso arroja consecuencias y no las toman en cuenta. Y esa es la única respuesta de las divinidades. Lo que hagas mal, va a tener consecuencias. Lo que hagas bien, vas a estar libre de las consecuencias. Entonces, de ahí creo que es algo que deberíamos tomarlo como un patrón, como un termómetro religioso. Husmear, ver, observar de cerca la acción de los sacerdotes, y me incluyo yo, mis acciones, lo que hago, las consecuencias de lo que hago,
los éxitos, los fracasos, el adelantamiento o el retroceso en determinados aspectos de la vida. Creo que en eso es algo muy esencial que se debería tomar en cuenta como mismo cuando uno le ofrece el OVNI a la divinidad. Ella responde con un estado anímico espiritual. Hay una respuesta, siempre. Acción, consecuencia. Y también ese es ofrecer el coco. Entonces, bueno, ahí tienen un material escueto, no muy amplio, pero con ciertos determinados puntos que les puede servir para algún tipo de duda o algún tipo de pregunta que quieran hacer al respecto. ¿Queda para Germán? No, bien. No, y creo que lo importante, ¿no? Con lo que tú empezaste a hablar, que es el objetivo, ¿no? De estas transmisiones que estamos haciendo respecto a las polémicas, ¿no? Que se crean no de ahora que están las redes sociales, sino desde hace mucho tiempo. Son polémicas que han estado en Cuba antes de que hubiera este auge de las redes sociales, de la información en internet. Siempre ha pasado esto. Nosotros que hace años estamos en este mundo no tradicional directamente, pero sí con el conocimiento, abiertos al conocimiento que llene esos espacios vacíos. Hemos tenido en diferentes casas que hemos llegado de ese tipo de situación que pasa más o menos lo mismo que con el Iquín de Cuatro Ojos, ¿no? Gente que se han convertido de ahí lleno a lo tradicional en Cuba, y en Cuba los bigolas no crece naturalmente o espontáneamente no crece. Hay personas que lo siembran, pero espontáneamente no es un tipo de fruto que crezca en Cuba, y hay gente pues que se gastan cantidades de dinero en comprarlo en Estados Unidos para traerlo a Cuba, y entonces porque aquí tenemos que ofrecerle un bicolá porque este es el original, sin entrar en el concepto. Y cuando las personas que siguen esta página puedan leer cada uno de los rezos que se utilizan, que por supuesto en África pueden haber muchísimos más, para que no vayan a venir después las personas y no, pero en mi casa se utiliza tal, en tal linaje. Sabemos que hay millones. Nosotros escogimos los que más se utilizan, por lo general, en la mayoría de los linajes de África. Y se darán cuenta a la hora de interpretar y de leer la traducción que tienen estos versos y sus respectivas historias, que al final, tanto en lo que está en Cuba, tanto lo que está en África, al final todo hace referencia directamente a la nuez, hace referencia al fruto directamente. Cualquier fruto que pueda determinar el estado anímico de la divinidad puede ser utilizado para ofrecérselo a la propia divinidad. Entonces, creo que lo importante es que las personas entiendan de que no nos podemos ahogar en un vaso de agua, de que hoy en Cuba, que es la tendencia que está pasando, pues tengamos que renunciar a 200 años de la utilización de los de Agbón, porque en ese caso no es un espacio vacío que hay que llenar, no es un ceremonial que hay que incorporar a Cuba, porque realmente no existe y puede perjudicar el no tenerlo. No, para nada. El estado de la divinidad, el estado anímico, la posición en que esté en ese momento la divinidad para atender el pedido de la persona, va a responder de la misma manera, sea con el coco, sea con el coco de agua, sea con la nuez de colá, sea con el orozco, sea con el maní, sea con cualquier tipo de fruto. Por supuesto que no se salga dentro que no se vaya fuera de la regulación de estas 5 marcas, de que no podemos ya un tipo de fruto que a lo mejor se pueda particionar en 3 pedazos, quizás no nos pueda servir. La mayoría que se utilizan siempre van a ser de 2, se pueden particionar en 2, como el orozco, el maní, o como el colá y el coco de agua, que se particionan en 4. Pero creo que es lo importante, ¿no? Que la gente no se vaya atrás de la polémica, que lo mío está mal y lo de allá es lo que está bien. Entonces intentamos cambiar, y lo que dije en la anterior directa, que es lo más importante. A veces cuando cambiamos lo que no debe ser cambiado, porque simplemente lo que tenemos que hacer es entender lo que tenemos aquí. Porque la información
este nuevo movimiento de información que hay, que anteriormente no existía, porque hoy muchas personas tienen la posibilidad por esta página y por las muchísimas más que hay, de tener una información, de tener a alguien que te pueda explicar un determinado tema, una determinada duda, que antes, hace 15 años atrás, no muy lejos, no existía este tipo de oportunidades, que la persona tuviera el acceso a la información. Entonces, ahí podía la persona estar confundida, pero hoy en día la información está ahí, vamos a pensar, vamos a interpretar, vamos a saber por qué se hace cada cosa y luego entonces veremos si tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar. No, en África se utiliza el orbicolar porque es el fruto que ahí se da, pero si en Cuba está el coco de agua, es el que se tiene que utilizar. Y yo aquí en Alemania ni tengo coco ni tengo orbicolar, tengo que utilizar el fruto que aquí existe. Y hay determinados frutos aquí en Alemania que se dan en este país que sirven también porque se pueden particionar en 4 sesiones, en 2 sesiones, y se puede utilizar igual. Y yo muchas veces a mi Orúmila le he propiciado ese tipo de frutos. ¿Por qué? Porque tengo el entendimiento de lo que significa lo que se va a ofrecer, de lo que es el Obi Awe, que es la generalidad de esta situación. El Obi Awe, esa averiguación, esa pregunta, eso que yo voy a averiguar a la divinidad, Obi Awe. Y que cuando que es Obi, es un tipo de fruto, es un tipo de nuez. Existen muchísimos. Es decir, hermanos míos, seguidores de esta página, todo lo que puedan decir a aquellas personas que pueda estar en contra del criterio que ustedes mismos puedan entender y de lo que ustedes hasta el día de hoy realizan, no se dejen llevar por ese tipo de comentarios y de polémica, porque la realidad no es así. El que se lo explique, que no te dé simplemente, no, porque es lo original. No, lo original lo entendemos y lo podemos respetar porque de allí vino este tipo todos estos procedimientos vinieron de África, pero no podemos cuestionar que todos estos procedimientos se hicieron en base a lo que allí había y se tienen que adaptar en lo que hay en los diferentes países que practicamos este tipo de religión. Y muy importante, algo que quiero dejar muy claro, ¿no? Porque llevamos unas cuantas directas hablando de temas, de las polémicas que existen, y quiero que todos tengan claro que el mensaje de Ifama Wi-Fi y la Y que siempre damos aquí, en base a cualquier tipo de polémica que exista en las redes sociales, ese mensaje siempre va a ir dirigido a aquellas personas que se pueden confundir con la polémica. Hay que entender muy bien esto. Nuestro mensaje siempre va a ser lanzado para las personas que se pueden confundir. Nuestro mensaje nunca va a ser para los que confunden. No nos interesa para nada aclarar absolutamente nada con aquellos que confunden, aquellos que lanzan estas polémicas para confundir a otros. No nos interesa entrar en un debate cuál está bien, cuál está mal, qué es lo que se usa hoy en las redes sociales. Este sale y dice esto, el otro va y le responde, no, yo creo esto, lo tuyo está mal, lo mío está mal. No, a nosotros no nos interesa debatir con los que confunden. Con los que confunden, no, nuestro tiempo no va para ellos, nuestro tiempo va para aquellos que se pueden confundir, que en realidad es lo importante en esta religión. Aquella madre que tiene un hijo enfermo, a ella no le importa cuando llega a tu casa si hay que tirarle un bicolá a Guatalá o hay que tirarle un biarbón. Lo que necesita es que le salves al hijo. A esa persona es a la que nosotros tenemos que lanzar nuestro mensaje. La que no se puede confundir, para que sepa que para cualquier casa o a cualquier casa que exista un sacerdote, sea de cualquier tipo de rama, que tenga el empeño, que tenga el sacrificio, que tenga el amor hacia lo que hace, así sea de un estilo, sea de otro, que siga yendo a esa casa porque esa persona le va a resolver su problema, esa persona va a tener un resultado. Y creo que esto lo quiero dejar bien claro para que nadie piense y nadie salga, ¿no? Alguien no, porque yo digo que es el obvio. No, no nos interesa debatir con los que confunden. Nuestro mensaje es para los que se pueden confundir. Que eso le quede claro a todo el mundo. Entonces vamos a leer, papi, un poquito aquí los comentarios que te van diciendo aquí la gente. Si hay algún tipo de pregunta, ¿saben? La pueden lanzar. El tema está escrito ahí, se lo pueden leer. Y creo que con todo lo que mi papá explicó, perfectamente pueden entenderlo. Pero bueno, si hay algún tipo de pregunta respecto al documento que necesiten que se le aclare, que se le diga.
Aquí, bueno, aquí pregunta. Bueno, en realidad no es una pregunta que tenga que ver con el tema, pero bueno, también tiene que ver con una polémica, ¿no? Porque estoy viendo por aquí la palabra polémica. Pregunta aquí Flavia Fernández, pregunta sobre qué me puede decir sobre la polémica que ha surgido en Internet sobre de que San Lázaro o Asojano solo debe ser entregado en Arará, ya que en Lucumí no es correcto. Y he escuchado algo de esa polémica que hay ahora en Internet sobre que no es Arará. Pero pregunta a esta muchacha aquí, papi, sobre esta pregunta. Bueno, primero voy a entrar, ¿no? Porque bueno, esto se sale un poquito del tema. Pero sí puedo decir algo al respecto. Primero quiero hacer historia, ¿no? Empezar con la historia popular. Nosotros los afrocubanos hemos siempre tenido ciertas y determinadas malas costumbres, ¿no? Con respecto a lo que es correcto y lo que es incorrecto, si se hace así o se hace asado. Hoy, por supuesto, lo mismo que sucedía en la década del 70 y en la década del 80, tú le hacías santo a una persona y te encontraba Juanita Melcocha, esta persona, y le decía, bueno, ¿quién te hizo santo? No, fulana, Candela, tremendo sancocho. Es una sancochera. Si recibía a los guerreros con un babalabo y te veía con otro babalabo, decía, ¿quién te dio a los guerreros? Fulano, no, no sabe cuál. Es un sancochero. Aquí hubo un gran personaje que le pusieron un apodo. No voy a decir el nombre, pero bueno, mucha gente sí lo llegaron a conocer. Fulano Martillo. Pues cuando tú ibas a su casa o él te visitaba y veía a los guerreros, decía, ¿quién te dio a los guerreros? No, me lo dio Alfredo. O Periolo. Alfredo lo dio, pero un momentico, chico. Yo estoy mirando aquí, ahí sin consultar, yo estoy mirando que eso no sirve. Eso está más montado. Sacaba de su gavita un martillo, ¡ping! Y partía. Sí, ¿viste? Está más montado. Pasaba con Oso. Tu Oso no está vacío. Te embarcaron, te estafaron. Y eso era pero muy común y muy seguido en la década del 70 y en la década del 80. Época que puedo hablar porque fue la cepa que hoy vi, ya tenía un desarrollo religioso y estaba bastante activo en esos menesteres religiosos. Y era cada cosa que te daban, te lo daba una casa y otra casa decía que era un sancocho. Y fulano un sancochero. Y fulano una sancochera. Y eso era muy común. Era muy común. Pero bueno, se hablaba generalmente directamente con la persona que recibía y la persona que se consagraba. Desafortunadamente, el mismo estilo de tumbar un ahijado ajeno, el mismo estilo de desacreditar a un religioso que había consagrado a una persona, de demeritar al padrino de cierta determinada persona, de captar a ese nuevo ahijado. Se utilizaban estos métodos: la duda, la contradicción, y esa palabra sancochero, chancochero, la decían de diferentes formas, era muy habitual, pero muy habitual en la década del 70 y la década del 80. Y eso creó muchas polémicas, pero muchas polémicas. No eran polémicas de barrio, era la polémica también de La Habana contra Matanza y Matanza contra La Habana. Yo tengo mi santo bien hecho porque me dicen Matanza. Y aquel, yo tengo el mío bien hecho porque me dicen La Habana. Y aquel, mi presentación en el tambor fue al estilo matancero, de Matanza, está bien.
Y no, la mía era estilo La Habana. Sencillez. En definitiva, era la misma presentación, una con marihuana, otra con el traje de gala, etcétera. Se cantaban prácticamente los mismos, la metodología, la presentación era prácticamente la misma, pero había una polémica grande. Y cuando alguien decía, yo tengo el santo hecho estilo Matanza, se enorgullecía como que el santo sí es verdad. Y otro cuando decía, yo tengo el santo estilo Habana. Dicen, entonces, esas polémicas vienen de hace mucho tiempo porque es la idiosincrasia de los afrocubanos que hemos heredado esa gran batalla, esa gran guerra, y hemos heredado también los conflictos internos que tuvieron los Yoruba allá en el 1700, cuando la caída de Abulé, muchas personas hablan de la maldición esa de Abulé, cuando rompió la taza y la fragmentó y dijo que así, como él rompía esta taza y que estos partes nunca se iban a unificar, así mismo los Yoruba no se iban a unificar. Y creo que es una maldición que la gente la cree como verdadera, se manifiesta hasta el día de hoy. Esa polémica lo he oído muchas veces. La polémica de San Lázaro en Arará, la polémica de San Lázaro en Lucumí. Sin embargo, se sigue dando San Lázaro en Arará y el Lucumí. Yo veo en eso. Para mí, ambos son verdades. Porque sé la historia de cuando los daomeyanos conquistaron el Imperio de Yoruba e impusieron la adoración a Sojano, cuando aquello le llamaban el Sitojún, impusieron la adoración en la tierra de Yoruba. Y entonces, por supuesto, si yo traigo, como pasa con el sincretismo, si traigo una divinidad y después la comparo con esta, yo le voy a hacer determinados rituales a esta divinidad dentro de mi cosmovisión. Y entonces también los yorubas comenzaron la adoración de Asojano, a Balú Ayé, muy semejante a como lo hacían los daomeyanos. Se llaman los asios, los anaí, los arará, tienen diferentes denominaciones. Para mí es lo mismo. Yo no considero de que el Odudúa o el Orichaoco, que dé un babalago, no sea el mismo Odudúa o Orichaoco que da un santero. Para mí es el mismo, es la misma divinidad, con diferentes métodos. Pero cuando entramos a Sonano, me llama la atención a muy, no sé, conflictivo dentro del mismo ritual. Quiere decir que se practican y se tienen estos dos criterios de que si San Lázaro es el verdadero, que si el Lucumí es verdadero, pero cuando vamos a la esencia del ritual, uno nota que la mayoría de los íyeres o cantos que se invocan durante la iniciación, la consagración de Azoán, están en lengua lucumí. No solamente en La Habana, en Matanzas. Allá en Perico, en la casa de los Armando Zulueta, la rama de Armando Zulueta. La mayoría de los ígeres no se cantan en lengua fon, que es la lengua de los arará, daomeyanos, se canta en lengua lucumí. Y sin embargo hay una polémica que se ha presentado en estos momentos de que si no existe el lucumí y San Lázaro se debe, o a Sojano, se debe dar en arará. Puede ser. Bueno, yo iría a recibir arará, San Lázaro en casa de los arará, pero también puedo ir a recibir San Lázaro en casa de los lucumí, siempre y cuando sepan el ritual y los secretos del ritual. Entonces, para mí en lo particular, en mi experiencia, caminando, trabajando, lo que he vivido, no veo ningún tipo de diferencia. Y siempre pienso
cuando caemos en este tipo de polémica, estamos a veces olvidando cosas que son muy esenciales en la vida del ser humano, que es la fe. ¿Qué es la fe? Tanto los que residen en San Lázaro en Lucumí, como aquellos que residen en San Lázaro en Arará, no pueden negar, bajo ningún concepto, no lo pueden negar, que la mayor concentración, la mayor participación de devotos de Asojano, de Babaladú de ayer, es en el Rincón. Yo creo que ningún cabildo, ningún ceremonial se llena tanto y hay tanta fe, tanta devoción, que los devotos se maltratan a sí mismos, acuden al tormento de su cuerpo, de ir arrastrado, de ir arrodillado hasta un santuario que está en el Rincón, aquí en Cuba y también en Miami. Participé de uno en Miami. También lo hacen, como el 17, 16, 17 de diciembre. Y ese sí no se recibe. Ese lo recibe todo el mundo. O nadie recibe. El San Lázaro del Rincón no es ni Lucumí ni Arará. Ahí no hay discusión. Porque esta discusión no se fomenta en el sincretismo. No sé por qué. No sé por qué. Desafortunadamente, este tipo de polémicas no la llevan hasta el cristianismo, el catolicismo. Hasta ahí no llegan. Sencillamente, la migración es multitudinaria. Miles de devotos van en cualquier condición a recibir la santidad y la misericordia de San Lázaro católico o San Lázaro obispo, que es el que está en el Rincón y es el que todo el mundo le pone ofrenda. Ni siquiera aquel San Lázaro cristiano, el de las llagas, el de los perros. Hoy en día hasta le ponen a esa divinidad, hasta le ponen un oso con un perrito arriba. Cosa que tiene que ver con el sincretismo, pero no quiero entrar en esos temas. Eso me gustaría conversarlo en otro momento, directamente con un religioso autorizado para estos temas, que tenga la categoría y tenga la experiencia vivida de estos temas. Entonces, para mí es una polémica que es bastante, no sea absurda, una polémica que no tiene sentido, que la estamos llevando a las redes, algo que tiene un poquitico de tiempo, más de 30 años de consagrado o más de 40 años de consagrado en la OCHA, debe saber que estas polémicas siempre existieron y nunca se han detenido. Nadie ha podido parar esto. Nadie lo ha parado. Se siguen dando, Asojano en Lucumí, se siguen dando en Arará, y yo sencillamente creo en ambos. Y el que lo quiera coger de un estilo, lo quiera coger de otro, yo creo que para mí está bien. Pero eso es decisión de cada cual. Aquí en La Habana, el famoso Valerio dio muchos Asojano en Arará, pero también estaba aquí en La Habana, no puedo confirmar si aún existe, porque cuando lo conocí, era una persona bastante entrada en edad, Perito el Sagüero, que fue el que le dio a mi difunto hijo, se murió hace poco, ¿no? Bueno, me confirma aquí, dice María, que hace 2 meses que murió, Pedrito el Sagüero, él dio mucho San Lázaro o Asojano en Lucumí, y dentro de ellos uno, que se lo dio a mi difunto hijo, tu hermano, que por supuesto no resultó, no porque lo dio mal, porque siempre lo consideré así, él no lo dio mal, sencillamente que no era adecuado que mi hijo recibiera San Lázaro o Asojano, porque su ano húmeda era otro con balofú. Y el que sepa un poquitico de signo sabrá por qué no era necesario, no era fundamental y no era conveniente en otro con balofú recibir Asojano. Pero esto hace 35 años.
Yo estaba de Yabó, de IFA, en aquel entonces. No conocía. Y tuve que aceptar cualquier tipo de criterio en aquel entonces de los mayores. Y como tuve mucho tiempo dentro de lo que es las prácticas santorales, ahí lo conocí. Para mí lo fue, siempre lo fue, un gran oriaté en nuestras tradiciones, Pedrito de Sagüero. Entonces, y hay muchas personas que conozco que él le dio a Sojano en Lucumí, y aún viven, están, y son personas mayores con muchos años de recibir a Sojano en Lucumí. Muchas santeras que hay aquí. Lo ha dado Lamberto, lo ha dado el Titi, que todavía aún vive. Osmay, que están ahí dando bastante, han dado bastante. Hay en Matanza, en la casa de Fermina, el chino da bastante. Muchas veces le mando allá. El difunto Alfredo Campo también dio mucho en Lucumí. Sé que en Perico y en las casas de esta casa de Maño, el difunto Maño, que tocaba junto con en Claudio Guaguancó, la casa que realmente, que ahora creo que está presidida por algún hermano ahí que lo conocemos bien, muy buena persona. La casa de los Maños, que es la casa central, está en Matanza, que ahí se hace bastante en Arara, y compartí mucho con Maño. Maño, hablamos mucho de este tema de Arara, y sé positivamente que Maño tenía mucho conocimiento. Su hermano, no me recuerdo el nombre de él, que era el presidente del Cabildo Arara de Matanza hace unos cuantos años, en la época de Castañeda. Entonces, no sé, para mí eso no es ningún problema. Es que se confunda, yo le diría, bueno, mira, chico, mejor, si estás confundido y no entiendes que San Lázaro en Lucumí tiene la misma representatividad y es la misma divinidad que San Lázaro en Arará, recibe San Lázaro obispo, que también va a resolver tu problema, porque tu fe en ese gusto es la que te va a salvar en definitiva, tu fe. Entonces me parece que muchas veces las polémicas que se forman crean más confusión en el creyente, en el religioso, en aquel que está necesitado de la salvación, que está necesitado realmente, que tiene necesidad de resolver su problema. Entonces, ¿para qué crear confusiones? ¿Para qué confundir? Si tenemos varios. No. Es un momento de unirse. Vamos a tomar el Arará, vamos a tomar el Lucumí y vamos a tomar a San Lázaro también, a los tres. San Lázaro, el del obispo, vamos a tomar también el azojano Lucumí, vamos a tomar también el azojano Arará, y que cada cual lo ponga en función del COVID. Eso es lo que hay que hacer. Decir cuál de ellos es más poderoso. Y demostrarlo. Que puede vencer y puede participar en esta pandemia. Estamos fajados. Es como si a los fitoquímicos, los farmacólogos, los biólogos de este momento se empiecen a fajar entre ellos y a decir que mi vacuna es la mejor y la tuya no es la mejor. Señores, no, científicos, tampoco se vale. No se fajen. Si la Johnson es mejor que la Dala, que mejor que la Sputnik, o mejor que la cubana Soberana 1, Soberana 2, ¿para qué se la fajen? Pongan la vacuna a la gente, que el resultado es que dirá cuál es la mejor vacuna. Y si todas funcionan, todas se valen. Y mira qué paradoja. Conflicto en las redes sociales en la actualidad con respecto a Sojano, conflicto con respecto a Sojano,
en medio de una pandemia. ¿Qué dirá Sojano desde Ultratumba, desde el mundo de Isa Laye? ¿Qué dirá de allí? Creo que el momento no es para él. Quien lo ve, hay quien dice que un babalao no lo puede dar, hay quien dice que lo tiene que dar un santero. Polémicas, otras polémicas. No puedo categorizar nada de eso. No puedo decir al respecto si es correcto darlo por un babalao, porque este tema lleva hace muchos años que se fueron uno de los primeros temas que yo tuve y tuve que enfrentar en Morro 108 cuando comenzamos la escuela el 4 de febrero, 2 de febrero de 1992, allá en Morro 108 entre el Julio y Colón. Nuestra primera escuela que hicimos, dando estos mismos temas, aclarando dudas, instruyendo a las personas para que tuvieran el mejor camino, el más entendible para ellos mismos en cuanto a las prácticas religiosas. Entonces, muy raro. Es algo muy inentendible, ¿no? Que en plena pandemia aparezca en las redes sociales este tipo de tema ahora con respecto a Sojano. Y que nosotros nos entretengamos a fajarnos, a polemizar, a discutir quién es el mejor, quién es el más correcto, si es el Lucumí, si es el Arará, o si el correcto es ir a Rincón cada 16 para 17 de diciembre, ir a Rincón a resolver nuestro problema. Bueno, por cierto, la iglesia en la actualidad no está dando esa posibilidad. El día 20 de mayo fuimos a Rincón nosotros a hacer una ceremonia, casualmente, en base al COVID, y como hicimos ya la habíamos hecho repetidamente con Sojano, con el fundamento, en el Yarará, la hicimos, pero bueno, tuvimos orientaciones de determinados espiritistas, que también respetamos su criterio, que había que ir a Rincón. Bueno, fuimos un grupo de babalaos, se solicitó 16, el espíritu, y fuimos 16. Aceptamos la propuesta, respetuosamente, la hicimos y fuimos allí, testigos, los porteros que estaban ahí, el día 20 de mayo, aproximadamente a las 6 de la tarde. Pero el Rincón totalmente cerrado. Quiere decir, la iglesia tampoco están dando en este momento un método, una solución. La casa de Dios, como se dice en el catolicismo, no está dando una solución a lo que estamos enfrentando. Pero para mí es más bochornoso que los propios religiosos, hoy lo que discuten con respecto a Sojano, que se base la discusión en quién es mejor o quién es peor. Quién es el que está correcto o quién está incorrecto. Pero ninguno utilizado en este conflicto, en esta guerra que estamos nosotros enfrentando contra una pequeña partícula microscópica que se llama COVID-19, junto con sus hermanos, las nuevas cepas. Entonces piense mejor en eso. Y olvídense un poco las polémicas. Dime, hermano. No. Nada más que decir. Así es como es. Lo que dije al principio, el mensaje que diste, que cualquier persona que se pueda confundir sabe lo que debería hacer y si quiere seguir el consejo que le has dado, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad que es así. El Rincón, desde que yo tengo uso de razón, hay más gente salvándose ahí que con el Sojano Arará y con el Lucumí. Con cualquier... Hay más gente ahí, se salva más gente en Cuba en el Rincón, que además que no solamente en Cuba, que son a Rincón viene gente del mundo entero. Desde el día 15 ya están arribando, desde los primeros días de diciembre hay gente que están arribando de cualquier país para participar en el Rincón, porque yo he ido muchísimas veces, he visto muchísimos extranjeros con cámara, filmando, prendiéndole su velita, lavándose con el agua bendita.
he visto a todo el mundo, por la repercusión que tiene a nivel internacional, ese santo tan milagroso que la gente ha resuelto tanto sus problemas. Entonces son discusiones esas de pasillo, eso, de que la gente, son rating, gente que busca el rating o la polémica y que quieren hablar y yo soy mejor que tú, el otro mejor que tú, pasa en el reggaetón, pasa en el fútbol, pasa donde quiera. Y lo que nosotros... No, y antes pasaban en los solares, en donde quiera que tú ibas, siempre pasaban esas cosas. Esto no sirve, esto es un chacochero, te lo dio mal, el oso está vacío. Y todo, cuando tú ves cada tipo de oso y mira las cargas, cada cual lo monta como le da la gana. Y no hay una carga que tú puedas decir que está certificada que esto es lo que lleva oso. Ni esta es la carga de hecho. Y cuando tú ves la cantidad de cargas diferentes, es ridículo que la gente empieza a decir, este no sirve y este sí es que sirve. Este está más montado, este está más montado. Me recuerdo un ahijado mío, no voy a decir nombre, que montó un oso y le echó peonía. El 90% de la gente le echa peonía. No saben por qué, pero bueno, se la echa. O Warren Jay. Y cuando él coge el hijado, viene un personaje, le tapa oso, dice, mira, tu país no tiene amarrado, mira lo que te puso, peonía. Para crearte conflicto, lo que te engañó. Y lo que formó el hijado fue tremendo problema. Me recuerdo de niño, si te dejaban caer peonía en la casa, decía que te querían por más problemas. O pimienta. Chacho, ver en una casa peonía en el suelo, ver pimienta en el suelo. Y suelo estaban echando brujería. Y son dos elementos sagrados. Son uno nos dispara y otro nos dispara con fin. Atácole. La pimienta, el poder que tienen uno, y los disparos, el poder que tienen el otro, la peonía. No solamente conflicto, hay poderes mágicos religiosos que tienen estos elementos. Entonces, hasta eso sucede, o sucedía, claro, sucedía mucho aquí, era muy cotidiano. Pero ahora no, ahora, no sé, la vida, afortunadamente o desafortunadamente, dio este medio, que son las redes sociales, y entonces aquí es muy fácil que se pongan estas polémicas y seguir la misma estrategia. A ver quién se gana un ahijado, quién se haga una consulta online, quién manda una mano rula online, como se hace, o consultas online, como se hace. Y ese yo creo que es el objetivo, porque ya no se puede hacer. Por supuesto, no están en Cuba, muchos no están en Cuba. Otros que ya la gente no llevan a tu casa por la pandemia. Entonces hay que buscar. Como siempre he dicho yo de la santería. Un sistema diseñado para buscar dinero. Y hay que hacer todo lo posible, utilizar todos sus métodos, aunque no sean éticos y aunque sean métodos bajos, no adecuados. Nosotros, yo en el 108, ahí con 128 avalados, alumnos ahí frente por frente, explicándole, diciéndole e intercambiando criterios. Ya no, tiene que ser en una pantalla, que a veces para mí me es incómodo, no estoy acostumbrado. Me es incómodo poder establecer un comunicado, un intercambio docente, intercambios de criterios, y ahora una pizarra explicando que tengo el personal frente por frente a mí, hablando conmigo, yo explicándola y él también, por supuesto, lleno de dudas o polemizando conmigo de una forma correcta, respetuosa. Aquellos tiempos eran buenos tiempos, muy buenos. Ahora no, ahora esto lo hago por Ify and Lobo, lo hago con los seguidores, aunque no tengo mucho tiempo, porque hay que atender a la gente. No sé que hay personas o muchos que están el día entero en las redes sociales. No sé en qué tiempo estudian, no sé en qué tiempo consultan, hacen un esbozo, no sé en qué tiempo, pero bueno, yo creo que yo soy el que no tengo mucho tiempo. Y mucho para caer en polémicas como esa, con nadie que realmente no merezca la pena. Que por cierto, estaba pensando en eso, lo hablaba hoy aquí
con los avalados, que para la próxima va a ser un domingo, sí, un domingo no. Cuando no tenga nada que hacer un domingo, que esté, eso, repito, no porque no hayan temas, hay muchos más temas. O si me lo solicitan ustedes, también estoy dispuesto a los domingos a seguir saliendo. Tampoco hay problema en eso. Pero bueno, quería siempre poner ese punto, pues cada vez que veo la cantidad de polémicas que existen ahora, digo, caballero, ya tengo hasta, no sé, cierto hastío de que mi persona esté también ahí en las redes, expuesto totalmente, y que también me puedan considerar como parte de estos conflictos que para mí son totalmente absurdos y a mí nunca me han calentado la cabeza. Nunca me han hecho ruido en el sistema, porque llevo mucho tiempo de práctica, no he iniciado, de práctica, sin hacer ninguna otra actividad que no sea netamente la actividad de Babalao. Quería agregar eso. No, sí, obvio. Obvio que eso no, y además que no, simplemente lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que en esto siempre se perjudican, ¿no? Y al final también es el papel de uno como babalao, como sacerdote, es el que las personas, porque maldita la hora, ¿no? Que se le ocurre a esta persona crear este tipo de plataforma, ¿no? En la que cualquier persona entra sin tener que pedir permiso, sin tener que hacer nada, entra y puede participar y puede exponer y puede decir que realmente antes en el mundo religioso, ¿no? Te lo tenías que ganar con tu conocimiento y principalmente con tu comportamiento. Algo que en las polémicas de hoy en día que uno ve, te das cuenta que no hay un comportamiento en este tipo de... En ninguno de estas personas no existe comportamiento. Pero como tú decías, no merece la pena que se le dedique tiempo a esa gente y como yo decía anteriormente, siempre el mensaje va a ser para aquellos que se pueden confundir. El que se puede confundir sabe que este tipo de cosas siempre son antimañas, para rating, para buscar público, para buscar gente tirarle la cadena, para darle el arará, quiere que el Lucumino lo haga, para que todo el mundo vaya a hacerlo en arará, el Lucumino quiere. A la gente no le importa si tú te salvas o no, lo que venga a dejarme el dinero aquí en mi casa y no se lo va a dejar en la casa de otro. Y mucho más en estos tiempos que la economía a nivel mundial está mucho más por el piso con esta pandemia, ¿no? Y al final entonces son discusiones que alguien que te caiga en este tipo de polémica es muy sencillo. No, a la hora de cuestionar todo este tipo de prácticas vamos a ir a los resultados. Y hablando de este tema de Sojano, hay que tener mucho cuidado a la hora de que se plantee, ¿no? Que el correcto es como se hace en África y los Harará, Dahomey, y etcétera, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede meter ahí en el Wikipedia ahí, muy sencillo. Y vemos que África es uno de los, a nivel general, ¿no? Y principalmente la parte norte, que es la menos desarrollada, ¿no? Vemos que es uno de los continentes con más pandemias y con más enfermedades a nivel mundial. Está en el top 10. Entonces, a veces cuando estamos en esta discusión, Arará, bueno, que aquí el original de aquí, bueno, el de Cuba no sirve, el que sirve es aquí, y al final, tanto en un lado como el otro, en uno hay sarna, hay COVID, en el otro está lleno de pandemia, que si el ébola, que si esto, los niños muriéndose de enfermedades que ningún médico puede dar con ellas. Y si ahí está la magia del mundo, el azojano más grande del mundo, el arahá, el dahomeyano, ¿por qué no se resuelve el problema? Igual que pasa en Cuba, ¿por qué no se resuelve el problema? A veces los países del primer mundo no entran en este tipo de debate religioso y simplemente se dedican a crear un fármaco que sea el que pueda resolver el problema de la persona, que es lo importante, resolver el problema de la persona, no el estilo que tengas tú, que tenga el otro. Fíjate, en este país, y siempre lo tengo que poner como ejemplo, porque es el que vivo, no vivo en otro,
y a veces pasan muchas cosas aquí que tienen que ver con lo que siempre mi papá me enseñó a mí antes de yo venir a vivir aquí respecto a IFA. Y esto mismo que estamos hablando aquí en este país es libre de que todo el mundo escoja el tipo de vacuna que se quiere poner. Y están ahí las informaciones. Esta tiene una probabilidad de un 75%. Esta tiene una probabilidad de un 90%. Aquella tiene una probabilidad, puede tener este tipo de reacciones colaterales. Esta tiene esta. Y tú escoges cuál tú te puedes resolver a ti el problema en dependencia. Si tú eres diabético, si tú tienes algún tipo de padecimiento, bueno, yo escojo este. Y no es tan fajado que si la inglesa, que si la francesa, que si la americana, que si la alemana, que no está, no sé, mira, aquí tú tienes, escoge según lo que tú necesites, es lo que tú tienes que escoger. Entonces, aparte es una cosa también característica del cubano. El cubano siempre ha sido un pueblo educado, como tú me dijiste una vez, y no instruido. Y por ser educado, lo discute todo. Como al parecer nuestro presidente sabía mucho de muchas cosas en el mundo, nos creímos que nosotros entonces lo sabemos todo. Entonces el cubano llega a un lado, yo conozco, y al final pasas muchas penas porque te das cuenta que tú no conoces de nada en la vida. Como me ha pasado a mí, por ser cubano igual, y he llegado aquí, nada, porque yo vas a conocer, tú conoces, espérate un momento, mira, esto es así, 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 porque son personas que se dedican, pierden menos tiempo en discutir, pierden menos tiempo en polemizar y lo que se instruyen más, que no lo hacemos nosotros. Primero salimos a la polémica, primero instruyete. Si yo practico el lucumí, antes de yo criticar, coño, yo quisiera ir a donde está un arara para que me enseñe, porque seguramente encontraré cosas en su tipo de ritual que me van a hacer falta para complementar el mío, para esos resultados que no he tenido, para esas personas que no he podido salvar, quizás allí esté la base de que yo pueda incorporar a mi estilo de ritual y pueda entonces salvar a una persona. Y también lo puedo hacer. No, lo primero es atacar a la persona, lo primero que tú no lo puedes hacer, lo primero que tú estás mal, tú eres un inventor. ¿Cuántas personas has salvado tú? Tú que lo dices, ¿cuántas personas tú has salvado? Y el otro que rivaliza, ¿cuántas has salvado tú? Porque es mucho bla, 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 pero no se demuestra lo que a las personas que se han salvado. Y mucho menos en un momento como este, en el que hay muchas personas que necesitan ser salvadas y no ningún africano, ni no hay salvadores. No hay salvadores. Desde el punto de vista religioso, de lo que es Ifá, lo que es Oricha, nadie he visto que ha hecho nada. Y nos incluimos nosotros también. No hemos hecho nada. Y estamos perdiendo el tiempo de discutir. Entonces, papi, hay una pregunta por aquí que tiene que ver con el tema que estábamos hablando para salir ya de este tema. Muy interesante que hizo aquí el hermano Roberto Rodríguez hace rato que hizo la pregunta. Él preguntaba, quiero hacer una pregunta. Hay muchas dudas entre los olorichas en cuanto sale Ocana y Ekun en deidades que tienen una gran afinidad con Ekun y la están tomando de forma positiva esta caída. ¿Qué opinión tienen de esto? Mis respetos a los dos. Bueno, yo lo que conozco en la práctica, cuando le estás dando obvia a Edgun, para mí la posición más adecuada es Ocanache. Los cuatro cocos boca abajo. Eso para mí es, ya yo en particular y mucha gente que ha participado conmigo, lo consideramos como la perfecta figura donde me manifiesta a ver cómo te puedo decir, la disposición de los antepasados de comunicarse contigo. Claro, hay que hacer un paréntesis ahí. En dependencia de la intención del ritual. Si hay una persona que está grave en un hospital y yo veo en Ekun o Canayekun, me puede estar advirtiendo que ya no hay solución, porque sabemos, como dice Oyeku aquí en Oche, que son los espíritus familiares, aquellos que vienen a buscar a una persona que está en estado de coma, porque ya está en un momento ya de su caída. Por eso muchas personas que ya tienen una enfermedad bastante de difícil patología,
y están en un estado bastante crítico, comienzan a llamar de forma involuntaria a familiares de que ya no existen, que son difuntos. Y muchas dicen, lo vi, y fulano lo vino a visitar, y Esperancejo, ¿te das cuenta? Y también Okanayekun habla de eso, de que en este momento hay una visita de espíritu. Tanto Cheyekun como aquí en Oche, que hablan de los 32 espíritus que vienen siempre a buscar a la persona que está penando, para que no caigan o Yocupi cae en la agonía de la muerte. Pero si está en otras circunstancias, quizás en una iniciación, quizás si está que quiere resolver algún problema que los espíritus, los antepasados se pueden resolver, Okanayekun para nosotros es una posición muy adecuada. Tanto en el caso de Edgun, como también se considera el caso de Changó, y en otras muchas casas también el caso de Olokun, específicamente lo que yo conozco. En Changó, en Olokun y en Edgun. Hay quien considera que Changó es un oricha también que tiene mucha vinculación con Edgun, como también Olokun. En los demás orichas siempre se considera como una figura de perturbación. Hay algo que está perturbando, o algún espíritu que está perturbando el ritual que queremos comenzar. O algo que, por supuesto, deberíamos de cuestionar. O algún espíritu que esté presente penando, o un espíritu que requiera de algo, necesite algo, y para que todo funcione bien, habría que darle alguna atención a ese espíritu. Ese es Okanayekun. No siempre yo lo veo mal. No siempre muchos de los que han participado conmigo hoy son difuntos, otros que están vivos, lo hemos considerado como una posición mala. Está en dependencia del momento. ¿Para quién es y bajo qué circunstancias se está dando este coco, como en el caso de una persona que está grave? Sí, no, y también tiene, porque en general, ¿no? Aparte de lo que tú decías, que hay muchas deidades también que la gente lo vincula, que lo están haciendo. Yo estoy completamente, bueno, dentro de lo que es ahora mismo el nuevo mundo religioso, ¿no? Mucha gente que hace esto porque lo ha aprendido de Ifairan Lobo, este tipo de las manifestaciones de Oyekun, que no solamente está Edgun, también mucha gente lo ha aprendido de nosotros en el caso de Olokun, de que también es una tirada que es favorable para este oricha, para Olokun, por ser Oba Edgun, ser también un oricha de Edgun. Y bueno, creo que Roberto Rodríguez tiene que estar complacido de que desde nuestro punto de vista sí hay una vinculación con cada una de las, igual que Alafia vinculado con Obatalá, sí este tipo de vinculaciones entre la tirada y la divinidad sí está correcto de que se manipule de esta manera. Aquí lo que sí hay algo importante, ¿no? en este tema que no se ha preguntado, pero yo sí lo quisiera aclarar un poquito sobre esto, ¿no? Respecto a que muchas personas, principalmente los babalabos en Cuba, han tenido, confunden a veces la manipulación del Obbi como un instrumento de adivinación ligado directamente con Ifá, por estar Ocana, por estar Oyeku, y a veces entonces vemos que se lanza el coco y bueno, aquí vemos Ogunda Verde y entonces vamos a hablar de este signo, que la divinidad, y a veces estamos dándole coco o batalay, vemos en la tirada, en la posición que cae, y a lo mejor nos referencia Ogunda Verde, pero cuando vamos no tiene que ver nada el signo y entonces a veces damos falsas informaciones, damos falsos estados de la divinidad referente al signo y falsos argumentos por ligar este tipo. Quien marca estos signos es Okwele, es Ikin. No lo marca Obbi tiene sus sesiones, que cada una tiene su significado, es un oráculo igual, pero que tiene sus sesiones. Que cuando salga Ocana y Etagua
hay una combinación que por supuesto de esto no hemos hablado aquí, ni lo vamos a hablar porque son ya parte del secreto y del trabajo cuando se realiza esta tirada, pero claro que tienen sus combinaciones, pero este tipo de que ahí cabe todo, vale todo, y podemos hablar todos los signos, los 256 signos de IFA, esto no es correcto que se haga. También alguien preguntó aquí, que yo había visto la pregunta, se me quedó grabada, ¿no? Que es muy importante, porque esta es una pregunta respecto al coco que tienen muchas personas, me he encontrado yo, me han escrito muchas personas respecto a esta pregunta desde hace muchísimos años. Y seguramente tú en tu experiencia te lo has encontrado igual. A muchos aleyos siempre les surge la duda, ¿no? De que si ellos, cuando reciben, por ejemplo, su guerrero, si ellos pueden aprender a manipular el oráculo de Ogbiahue del coco y ellos mismos pueden ofrecerle este Ogbi a sus divinidades sin estar consagrado en sin estar consagrado en Oricha y sin estar consagrado en Ifá. Mucha gente tiene esta duda y aquí un seguidor de nuestra página que siempre está con nosotros aquí, Miguel Curbelo, lo preguntó. No me aparece el comentario aquí, pero me quedó grabada la pregunta sobre esto. Si ellos, como aleyos que tienen recibido los guerreros, ellos pudieran ofrecerle, por supuesto, sabiéndose cómo funciona el oráculo de coco, ellos pudieran ofrecerle el coco a este tipo a las divinidades. Bueno, ahí habría que entonces descalificar a los paleros. Los paleros no están consagrados ni en Ocha, ni están consagrados en Ifá. No sé en qué momento histórico, no sé en qué momento histórico, el sistema del coco pasó la regla de Palomonte. La regla de Palomonte ahí tiene sus oráculos. Un Sundi tiene un tipo de oráculo que son con piedras. El presidente de la asociación Bantú de la de Guanabo, amigo de los profesionales. Mi padrino difunto, que me rayó en el año 70, Julián González, su oráculo era la empaca. Es decir, que la adivinaba a través de la empaca. La mayoría que he conocido de paleros adivinan con lo llamado chamalón. Quiere decir que ya no es, no se considera la comida, acuellé, no. Son 4 chapitas secas de coco y le tiran a su fundamento, dejando. Y sin embargo utilizan las mismas palabras que se utilizan en la regla de Ocha y Fa. Alafia, Ejife, Tau. Y entonces, si yo me pongo a pensar que si los paleros utilizan un sistema que es totalmente de pertenencia de los Yoruba y no están consagrados, y le responden, y ellos tienen la seguridad que le responden, aparte, yo muchos años de Tatinquisi, Malongo, sí sé que responden también, entonces no hace falta ningún tipo de consagración. Si se aprenden cuál es el mensaje, realmente, cómo se aprende la metodología, pongo un poquito más, si concientizan quién fue el primero que fue Chepvili, y se aprende la invocación de Chepvili, que está ahí, publicada, lo pueden hacer. Pero como decían los viejos, no voy a mencionar un viejo muy famoso, que decía que detrás de un gran tabú se esconde un gran conocimiento. Cuando hay tabúes es porque realmente hay un conocimiento detrás que no se quiere que se conozca. Como siempre yo hablaba, no te desnudes frente a tu santo, porque es un tabú. Muchos pavarados saben que haciendo una ceremonia totalmente desnudez
en solitario con tu divinidad, se resuelven grandes problemas. Pero bueno, había que poner eso. Que la mujer no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, que si la menstruación H no se puede tener para tocar esto y esto otro. Hay mucho conocimiento en eso, hay muchos secretos, y como decían los viejos, hay muchos trucos en eso que dan tremendas soluciones. Mis ahijados son testigos de eso. Cosas que no puedo expresar para el mundo porque realmente van a crear nuevas polémicas y no es mi intención de nuevas polémicas. Ahijado se acerca a mí, haga esta ceremonia de esta forma, así, 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 y después dime si tuviste el resultado. Entonces yo creo que sí, lo pueden hacer, que lo aprendan. Ah, si lo aprenden. Si saben cuál es el mensaje. No que lo le pasó a mi concuñado, que tampoco quiero decir su nombre, que tú sabes quién es, que iba a una fiesta, le dio coco a Echu le dio a Ife, le preguntó que si quería ir para, la fiesta, ¿quién fue? Y fue el día que hubo una bronca y le cortaron, le dieron un navajazo en la espalda, que dieron como 30 y pico de puntos. Y me dijo, padrino, Echu me embarcó. Digo, no, lo que no entendiste el mensaje de Echu. Porque Ife no dice que vayas. Eso no lo dice Ife. Porque también es otro absurdo, que si yo voy a adivinar con Ifá y voy a hacer una bajada de Iquín Ifá para hacer predicciones, si le doy coco a Ifá antes de hacer la predicción, se sobreentiende que el coco no está adivinando, que el coco no es el adivino es Iquín. Exacto. Yo lo que quiero ver en qué condición espiritual se encuentra Iquín, para que Iquín me diga a mí, a través de otro, qué yo debo hacer. Si un oriate le da coco a Tillo Gun antes de hacer un itán, se sobreentiende que el coco no es el que adivina ahí, adivina Tillo Gun. Sencillamente tengo que ver en qué condición se encuentra Tillo Gun o ese oricha que cuál estoy yo manejando para que me diga qué yo debo hacer. Entonces ahí está el dilema, que pienso que el coco adivina y después que le doy coco a Iquín, hay una confusión, como pasa con otro Yoba o Sinitala Boche. Cuando se le da coco a Ifá por la derecha y por la izquierda, ahí hay un mensaje, ahí no hay un otro, ahí hay un mensaje. ¿Qué significa el mensaje? La disposición de la derecha y qué significa el mensaje en la izquierda, las divinidades. ¿Quiénes hablan por la derecha y quiénes hablan por la izquierda? ¿Y cuál es satisfacción yo puedo encontrar en la divinidad de la derecha o la de la izquierda? También es otra polémica que se ha formado. Entonces, ahí radica este dilema. Le voy a dar coco a Dilocum para que Dilocum me diga qué debo hacer. Le voy a dar coco a Iquín para que Iquín me diga lo que tengo que hacer. Fue la equivocación, el error que tú, el hijado, de darle coco directamente a Echu, para que Echu le dijera si podía ir o no ir a la fiesta. Y fue su desgracia. Entonces, no es la condición. Antiguamente, inclusive, hoy el 99% de los santeros van a ser un santo. Y cuando llega el elegido, o aquella persona, como dicen muchos santeros, el que entra a la puerta de mi casa porque me lo mandó mi ángel de la guardia y no lo puedo votar, le dan coco a Soricha Lacba Torí. Voy a hacer un Yemayá, vamos a darle coco a Yemayá. Yemayá me dijo que sí, que le hiciera el santo. Ya hace el santo. A los 3 meses están peleados. O a los 4 meses se murió. O a los 5 meses están en guerra. Lo que yo conozco de la década del 80 es: lleva a casa a tu madrina, a la que tú escogiste, 2 cocos, 2 velas, y el derecho a independencia de la divinidad, 735, 840, 945, 315, 1680. En dependencia lleva ese derecho. Y entonces con ese derecho, con esos 2 cocos y con esas 2 velas, la madrina bajaba su ángel de la guardia.
Esos cocos eran para darle coco al ángel de la guardia, y la ángel de la guardia determinaba si podía hacerle santo, sí o no a esa persona. Se acabó. No se hace. Sencillamente le doy coco y me dice sí, le puede hacer santo. Y el que tenga un poquitico de dignidad y tenga un poquitico de sinceridad y que sea realmente transparente en esto que estoy hablando, que haga una encuesta, porque es muy habitual y es algo muy común, no en la actualidad, de hace muchos años, las personas que se pelean, después que Obvi, según la madrina, le dijo que le hiciera santo, para después pelearse. El mismo caso de Mellado. Sí, ve a la fiesta para que te conte. Sí, él entendió que sí que fuera a la fiesta. Y por ahí tengo muchos más ejemplos. Sí, sí, sí. Muchos más. No, y yo creo que por lo que tú me has enseñado, ¿no? Y que es muy importante que la gente lo sepa, porque a veces este tipo de preguntas, ¿no? A veces generan más polémica con los que confunden que lo que aclara a los confundidos, ¿no? Porque luego sale la gente, entonces, bueno, mira, dijo Víctor en su página que ahora los aleios pueden tirarle coco a la divinidad y pueden ofrecer los vomitutos a su libre albedrío. Y realmente hay que entender completamente lo que se quiere decir respecto a esto. Que en la tradición afrocubana se utiliza el coco para adivinar, como pregunta, ¿voy o no voy? ¿Me dio alafia? Voy, y hay muchos, como estaba diciendo mi papá, muchos. Tenemos archivados muchísimos tipos de casos que han pasado, gente preguntándole a Leguá si puedo ir aquí, han ido y se han matado. Y han pasado cosas desastrosas y el Leguá ha dado allí, ha dado alafia, ha dado una tirada súper buena para ese momento. Y realmente es porque se confunde el término de que con el coco estamos adivinando lo que podemos hacer nosotros. El coco, hay que dejarlo claro, señores, el coco simplemente averigua el estado de ánimo en que está la divinidad, no tú. Para averiguar tu estado y adivinar tu profecía, tu camino, lo que tienes que hacer tú o no, hay que conectarse con tu ori. Hay que utilizar aquel instrumento de adivinación, Eridilogún, Ikin, Okwele y Fa, que se comunican directamente con el ori de la persona, para saber entonces a través de este oráculo qué es lo que la persona, si debe ir o no a la fiesta, si debe dar o no el viaje, pero no a la divinidad. Simplemente tenemos que entender que estas divinidades todas tienen un aspecto natural, tienen una energía natural, la cual en ocasiones nos beneficia a los seres humanos y en ocasiones nos perjudica. Si vemos a Changó, que es la divinidad del agua, que es la divinidad del fuego, el fuego nos beneficia, pero también nos perjudica. El agua nos beneficia, pero también nos perjudica. Y todos conocen los determinados problemas que pueden ocasionar todas las energías naturales y los determinados beneficios que nos pueden traer. Entonces uno averigua con el coco, que es esta primera comida a cuellé que se le ofrece a la divinidad para saber cuál es el estado que la divinidad, en este caso, está en ese momento, en qué estado se encuentra. Pero no vamos a preguntarle si sí o no, como tampoco le vamos a preguntar a Ifá si sí o no y tirarle un cadenazo, vamos a ir o no. No, no es así como funciona. El aleyo, lo que hemos dicho aquí, lo que queremos decir aquí para que quede claro, el aleyo, este ofrecimiento, esta primera comida que se le ofrece a la divinidad, el aleyo, si conoce el procedimiento, lo puede hacer perfectamente. Hasta ahí, para ofrecerle a la divinidad. Simplemente para saber el estado en que está su divinidad. Si su divinidad se encuentra afable en la manera en que está atendiendo el aleyo a esta divinidad, o si su divinidad en este momento se encuentra en un estado negativo. Se lo puedo ofrecer hasta ahí, pero no es que si tengo una oferta de trabajo,
no, ya yo conozco el oráculo del Obvi, no voy a ir a casa del padrino para que me tire la cadena, para que me haga una consulta y yo le voy a preguntar aquí con el Coco, a él es guapo, le voy a preguntar a Okun a ver si cojo la oferta de trabajo. No, no es para eso. Para eso no es que funcione. Por lo menos en la tradición afrocubana, para que vengan después los nigerianos a hablar que en África, el linaje, que sí se utiliza. Bueno, en Cuba, la metodología que tenemos no tiene los recursos ni los procedimientos para adivinar. Si en África están, a lo mejor algún día lo aprenderemos y lo rescataremos y entonces se podrá hacer. Pero la que tenemos en Cuba simplemente es para ver y averiguar el estado de ánimo de la divinidad, el procedimiento que existe, el que conocemos, el que está, el que hace cada cual en su caso. Ahí están las traducciones, ahí están los procedimientos. Entonces, no vayas a preguntarle a ellos, no vayas a preguntarle al Ecuador si vas a coger la oferta de trabajo o no. No, ofrécele un biomituto a tu divinidad para contentarla y para que siempre esté de manera positiva para ti. Hasta ahí. De ahí no te pase, como decía, como dice mi tío Daniel, de ahí no te pase, hasta ahí, porque se confunden los términos y a veces las polémicas de las demás personas que a veces critican a los aleios es porque ya el aleio se quiere meter entonces en un campo que no le pertenece y entonces utiliza el oráculo para adivinar y no es así. Quiero que esto... Hay una cosa que quiero agregar ahí, hasta inclusive le damos la mano de número a una persona o le damos los guerreros a un aleyo, se considera aleyo, ¿no? Sin embargo, según las leyes de la religión que están establecidas en Odisá y en otros signos, para tú ponerle una ofrenda a una divinidad, primero tienes que darle coco. Entonces, un aleyo, si le quiere poner un arroz amarillo con camarones a brúmila, o le quiere poner a guatalar un merengue o un sarajeco, debería primero darle coco. Eso es lo que está estipulado, o bueno, estaba estipulado en décadas pasadas. Hoy en día no veo que nadie le ponga un atimo, una ofrenda de comida a la divinidad de coco, simplemente se la pone, se arrodilla, coge la campana, el coco, coge la campanita, la HDI y ahí se la pone. Lo que está estipulado ancestralmente ha sido eso. Que se conozca o no se conozca, bueno, repito, en mi casa religiosa y las diferentes casas en las cuales yo he tenido acceso de darle primero coco. Entonces, si está eso estipulado o ha estado siempre estipulado, eso yo creo que sí era ley puede darle coco a sus divinidades. Sí. Para eso que tú acabas de decir, no para adivinar, porque ya le puse un ejemplo. Una cortada con más de 30 y pico de puntos con un ellife. No fue ni Alapia, ni Ocana, ellife, ni Tahuamey, ellife. No, así. Bueno, viendo por aquí, de momento, no. Bueno, yo creo, papi, que llevamos 1 hora y... Sí, suficiente. 1 hora y 40 minutos ya llevamos y creo que hemos hablado, ahí tienen el documento para todos los seguidores de Ifama Wi-Fi y la y Fire and Low, ahí tienen el documento para que lo lean, para que los repasen y para cualquier tipo de duda que pueda generar el documento, saben que tienen el Messenger de la página para que puedan escribir y hacer una pregunta por privado, algo que necesiten saber, alguna experiencia que han tenido, etcétera, etcétera, respecto a lo que hemos hablado en el día de hoy. Y muy importante, recuerden, las polémicas que se forman en Internet siempre traten la manera de no ser confundidos, traten la manera de que vean las cosas según hemos visto el resultado durante todo el tiempo que practicamos esta religión y no a veces dejarnos llevar por la originalidad de las cosas,
que si esto viene de aquí, que si vino de allá, que si lo inventó Juan, que si lo inventó Pedro, que si aquí fue donde inició. No, vamos a irnos a los resultados que son los que aquí importan. El resultado para ti que tienes un problema, para mí que tengo un problema. Buscar el desarrollo personal de cada persona. Es el objetivo de esta religión. Es un modo de vida. Es un modo de que uno pueda desarrollarse espiritualmente y personalmente cada día mejor. Esa es la función de esta religión. No es competir con quien hace un ritual mejor que otro. No. Es buscar el desarrollo espiritual. Concéntrense en eso. Lo que te ofrezca un desarrollo espiritual y personal en tu persona, en tu vida, en tu familia, en los que te rodean, en los que tú quieres, ahí está tu verdad. No cuestiones la verdad del otro, que la del otro también es su verdad y la del otro también es la suya. No lo cuestiones, que no es inteligente ni es prudente. Creo que en el día de hoy terminamos y ya saben, y Famagua seguirá mientras el mundo sea mundo, haciendo el trabajo que hay que hacer. Bendiciones para todos y hasta la próxima. ¿Va? Bendiciones para todos. Chao, chao.